Hay un lugar en el que todos hemos estado alguna vez, aunque muy pocos lo recuerdan con claridad. Es ese territorio difuso que existe justo en el umbral entre el sueño y la vigilia, entre la certeza y la duda, entre lo que sabemos que es real y lo que sentimos que podría no serlo. La mayoría de las personas atraviesa esa frontera cada noche sin percatarse de nada especial. Pero para algunos seres humanos, esa frontera se convierte en una trampa. En una pesadilla de ojos abiertos. En el principio de algo que no tienen palabras para describir. Esta es la historia de esas personas. No vamos a hablar de fantasmas ni de demonios, aunque sus protagonistas, en algún momento de sus vidas, creyeron firmemente que estaban lidiando con ellos. Vamos a hablar de algo mucho más fascinante, mucho más perturbador y en muchos sentidos mucho más aterrador que cualquier criatura sobrenatural. Vamos a hablar de lo que ocurre cuando la mente humana se quiebra, se deforma, o simplemente decide construir una realidad completamente distinta a la que existe. Durante siglos, la humanidad interpretó estas experiencias a través de marcos religiosos, espirituales o directamente demonológicos. Las personas que veían figuras en la oscuridad eran poseídas. Las que escuchaban voces eran profetas o enfermos. Las que no reconocían a sus seres queridos habían sido víctimas de algún hechizo oscuro. No es que nuestros antepasados fueran ignorantes. Es que no tenían las herramientas. No tenían la neurociencia, la psiquiatría, ni los instrumentos de imagen cerebral que hoy nos permiten asomarnos al interior de una mente en crisis y decir, aquí está lo que pasó. Hoy tenemos esas herramientas. Y lo que encontramos cuando las usamos es, a partes iguales, una revelación científica y una profunda lección sobre la vulnerabilidad de la experiencia humana. Bienvenidos a El Laberinto Mental. Hoy, vamos a adentrarnos juntos en los casos más enigmáticos, mejor documentados y psicológicamente más reveladores de la historia reciente. Casos que comenzaron como misterios insolubles y que, con el tiempo, la ciencia convirtió en ventanas abiertas hacia la comprensión de nuestra propia mente. Porque si hay algo que este recorrido va a demostrar, es que no necesitas lo sobrenatural para enfrentarte a lo inexplicable. A veces, basta con ser humano. En 1923, el psiquiatra francés Joseph Capgras documentó por primera vez uno de los casos más desconcertantes de la historia de la medicina mental. Su paciente, una mujer a quien llamó simplemente Madame M, llegó a su consulta con una queja que, en cualquier otro contexto, podría haber parecido una broma cruel. Sus seres queridos habían sido reemplazados por impostores. No hablamos de una metáfora. No hablamos de una figura retórica utilizada para expresar que su marido había cambiado, o que sus hijos ya no eran los mismos. Hablamos de una convicción absoluta, inquebrantable, con toda la fuerza de una percepción directa. Las personas que la rodeaban se parecían a su familia, pero no eran ellos. Eran dobles, réplicas, sustitutos maliciosos. Capgras denominó a este fenómeno ilusión de los dobles, y durante décadas permaneció como una de esas rarezas psiquiátricas que los manuales registran pero que nadie sabe muy bien cómo explicar. Fue a finales del siglo XX cuando la neurociencia comenzó a arrojar luz sobre el mecanismo que subyace al síndrome que hoy lleva el nombre de aquel psiquiatra francés. Y lo que descubrieron los investigadores fue, al mismo tiempo, elegante en su lógica y devastador en sus implicaciones. El cerebro humano, cuando reconoce a una persona familiar, activa dos procesos paralelos. El primero es el reconocimiento visual, puramente cognitivo. Ese es el rostro de mi madre, tiene estos rasgos, esta expresión, este color de ojos. El segundo es emocional. Junto al reconocimiento visual, el cerebro desencadena una respuesta afectiva, una sensación de familiaridad cálida, de pertenencia, de vínculo. Normalmente, ambos procesos ocurren de forma simultánea e integrada. Los ves y los reconoces, y al reconocerlos, sientes algo. En las personas con síndrome de Capgras, algo interrumpe esa conexión. El reconocimiento visual permanece intacto. La persona ve el rostro y lo identifica correctamente. Pero la respuesta emocional no llega. No hay calor. No hay familiaridad. No hay vínculo. Y ante esa disonancia, la mente, que no tolera los vacíos, construye una explicación. Si veo a mi madre pero no siento que es mi madre, solo puede significar una cosa: no es mi madre. Es alguien que se le parece. Investigadores como Adi Nellis y Andrew Young demostraron en la década de los 90 que los pacientes con este síndrome muestran respuestas galvánicas de la piel, es decir, reacciones físicas automáticas de reconocimiento emocional, completamente normales ante rostros de extraños, pero drásticamente reducidas ante los rostros de sus seres queridos. Su cuerpo no miente.
Su inconsciente sabe quién es esa persona. Pero su mente consciente, incapaz de sentir el vínculo, ha construido una narrativa alternativa para sobrevivir a la incoherencia. Un caso particularmente documentado es el de un hombre al que llamaremos David, estudiado por la neuróloga V.S. Ramachandran. David había sufrido un accidente de tráfico que le provocó daños en el lóbulo temporal y las conexiones entre el área de reconocimiento facial y el sistema límbico. Al despertar del coma, reconocía a su madre visualmente, podía describir sus rasgos con precisión, sabía intelectualmente que esa mujer era ella. Pero cuando la veía en persona, no sentía nada. La mujer era una impostora perfecta. Sin embargo, cuando su madre lo llamaba por teléfono, la situación era diferente. La voz y activaba la respuesta emocional, porque la vía auditiva al sistema límbico permanecía intacta. Por teléfono, era su madre. En persona, era otra. Imagina por un momento lo que significa vivir esa experiencia. No desde afuera, como un observador clínico, sino desde adentro. Cada día te levantas y las personas que más quieres en el mundo son, a tus ojos, extraños que llevan su rostro. No hay monstruos en esa historia. Solo hay una mente tratando, desesperadamente, de hacer sentido de una realidad que se ha roto por dentro. El síndrome de Capgras nos enseña algo fundamental. La identidad de las personas que amamos no reside solo en sus rasgos físicos. Reside en la resonancia emocional que producen en nosotros. Sin esa resonancia, el amor más profundo puede convertirse en sospecha. Y eso, quizá, es lo más aterrador de todo. Durante siglos, en culturas tan distantes entre sí como la japonesa, la inglesa medieval, la islámica clásica y la precolombina, existía un terror compartido que tenía nombres distintos pero una forma casi idéntica, la sensación de despertar en plena noche, completamente inmóvil, con una presencia en la habitación. A veces, esa presencia se sentaba sobre el pecho. A veces, era una figura oscura al pie de la cama. A veces, era simplemente una sombra que respiraba en el rincón más oscuro del cuarto. En Japón, lo llamaban kanashibari, el que ata con metal. En la tradición islámica medieval se hablaba del jinn que oprime al durmiente. En el folclore inglés era la hag, la vieja bruja que montaba al durmiente durante la noche y lo agotaba. En muchas culturas africanas, era el espíritu de un muerto que regresaba a reclamar algo. En la Nueva Inglaterra del siglo XVII, estas experiencias contribuyeron directamente a los juicios de brujas de Salem, cuando varios jóvenes describieron con escalofriante detalle cómo una figura oscura los había visitado en la noche y se había sentado sobre ellos, quitándoles el aliento. Lo que todas estas personas estaban experimentando, sin saberlo, era parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno neurológico perfectamente documentado que ocurre en la transición entre el sueño REM y la vigilia. Durante la fase REM, el sueño en el que soñamos con mayor intensidad, el cerebro envía señales al cuerpo para inmovilizar los músculos voluntarios. Es un mecanismo de protección, impide que actuemos físicamente nuestros sueños. En condiciones normales, cuando despertamos, esa parálisis se desactiva de inmediato. Pero en algunos casos, el cerebro pasa abruptamente a la conciencia mientras el cuerpo sigue inmóvil. Y en ese estado intermedio, la mente, parcialmente dormida, genera alucinaciones. Investigaciones publicadas en revistas como Sleep Medicine Reviews y el Journal of Sleep Research han documentado que entre el 15 y el 40% de la población experimenta al menos un episodio de parálisis del sueño a lo largo de su vida. Y entre quienes lo experimentan con frecuencia, la mayoría reporta alucinaciones que incluyen presencias en la habitación, figuras a los pies de la cama, sensación de opresión en el pecho, dificultad para respirar y un terror visceral, primitivo, absolutamente incompatible con el conocimiento racional de que no hay nadie allí. Lo que hace particularmente fascinante a la parálisis del sueño desde una perspectiva psicológica es que las alucinaciones que genera son transculturales. Las figuras oscuras, la presencia amenazante, la opresión sobre el pecho. Estas imágenes aparecen en culturas que nunca tuvieron contacto entre sí. Lo cual sugiere que no son proyecciones culturales, sino que emergen directamente de algo más profundo, de la arquitectura neurológica compartida por todos los seres humanos. El cerebro, en ese estado de semiconsciencia, recurre a un repertorio de amenazas que ha sido adaptativamente relevante durante milenios, un depredador en la oscuridad, una presencia invasora, algo que quita el aliento. Un caso especialmente documentado y estudiado es el de una joven universitaria canadiense, llamada en la literatura como Pauline, cuyo caso fue analizado por el investigador Brian Sharpless de la American University.
Pauline experimentaba episodios de parálisis del sueño varias veces por semana. En cada episodio, veía la misma figura, un hombre alto, completamente negro, que permanecía inmóvil junto a su cama y la miraba sin moverse. La sensación de terror era tan intensa que comenzó a dormir con la luz encendida, luego con compañía permanente, y finalmente desarrolló un trastorno de ansiedad generalizada que durante meses le impidió dormir más de 3 horas seguidas. Lo que hace el caso de Pauline relevante más allá de su dimensión personal es que ilustra perfectamente cómo un fenómeno neurológico, completamente benigno en su origen, puede escalar hacia un deterioro real y significativo de la salud mental si no recibe una explicación y un tratamiento adecuados. Pauline no tenía nada sobrenatural en su habitación. Tenía un cerebro que, en el umbral entre el sueño y la vigilia, construía una amenaza con los materiales que tenía disponibles. Pero el terror que sentía era absolutamente real. Y las consecuencias de ese terror eran absolutamente reales. El tratamiento de la parálisis del sueño crónica incluye higiene del sueño, técnicas de regulación del sistema nervioso autónomo, y en algunos casos terapia cognitivo-conductual orientada a modificar la respuesta de pánico ante los episodios. Con el tiempo, muchos pacientes aprenden no solo a reducir la frecuencia de los episodios, sino a transformar la experiencia cuando ocurre. En lugar de confrontar la figura oscura con terror, aprenden a observarla con curiosidad. Y en ese momento, invariablemente, la figura desaparece. El monstruo, resulta, necesita tu miedo para existir. Si hay un caso en la historia de la psicología que merece ser contado como lo que realmente es, un punto de inflexión en la comprensión de la mente humana, ese es el de Berta Pappenheim. El mundo la conoce como Anna O, el nombre ficticio que le dio el médico Joseph Breuer cuando publicó su caso en 1895, junto a un joven neurólogo llamado Sigmund Freud, en un libro que cambiaría para siempre la historia de la salud mental, Estudios sobre la histeria. Berta tenía 21 años cuando comenzó a mostrar síntomas que, para cualquier observador de la época, solo podían tener una explicación sobrenatural o una evaluación de locura irreversible. Desarrolló una parálisis parcial en los brazos y las piernas sin causa neurológica identificable. Perdió temporalmente la capacidad de hablar en su lengua materna, el alemán, y solo podía comunicarse en inglés, un idioma que había aprendido de forma secundaria. Experimentaba estados alterados de conciencia que alternaban entre una personalidad normal y una personalidad perturbada, como si dos personas distintas habitaran el mismo cuerpo. Veía alucinaciones, serpientes, calaveras, figuras amenazantes. Y en sus momentos más agudos, parecía completamente ajena al mundo que la rodeaba. El contexto en el que surgieron estos síntomas es crucial para entender lo que ocurrió. Berta estaba cuidando a su padre gravemente enfermo, sola, sin apoyo, sin espacio para expresar su angustia, en una sociedad victoriana que esperaba de las mujeres una resignación absoluta y una supresión total de sus emociones. El duelo anticipado, el agotamiento, la impotencia, el miedo y la rabia que no podía expresar encontraron una salida que el cuerpo construyó cuando la mente ya no pudo contener más, los síntomas físicos y disociativos. Breuer desarrolló con Berta lo que ella misma denominó, con notable lucidez, la cura del habla. En largas sesiones de conversación, Berta relataba sus recuerdos, sus miedos, los momentos exactos en que cada síntoma había aparecido por primera vez. Y cuando lo hacía con suficiente detalle y emoción, los síntomas mejoraban o desaparecían. Era como si el cuerpo, al encontrar finalmente un canal para lo que había sido reprimido, lo liberara. Lo que Breuer y Freud comenzaban a intuir, y que la psicología moderna ha refinado y complejizado enormemente desde entonces, es que la mente humana tiene mecanismos de defensa ante el trauma que pueden producir síntomas físicos reales, alteraciones de la conciencia genuinas, y experiencias perceptivas que desde afuera parecen completamente inexplicables. No era fingimiento. No era manipulación. Era el sistema nervioso de Berta haciendo lo único que sabía hacer con un dolor que no tenía permiso de existir. El diagnóstico retrospectivo que los investigadores modernos proponen para Berta Pappenheim incluye un trastorno disociativo, posiblemente exacerbado por lo que hoy conoceríamos como síntomas de epilepsia del lóbulo temporal, que puede producir estados alterados de conciencia, automatismos y experiencias perceptivas anómalas. La investigadora Mikkel Borch-Jacobsen y otros historiadores de la psicología han examinado el caso con detalle y han señalado que algunos de los síntomas de Berta tenían correlatos neurológicos claros que no fueron identificados en su momento simplemente porque las herramientas diagnósticas no existían. Pero lo verdaderamente importante del caso de Berta Pappenheim no es el diagnóstico específico.
Es lo que su historia revela sobre la relación entre la represión emocional, el trauma y el cuerpo. Y es que el cuerpo recuerda lo que la mente no puede permitirse recordar. Y cuando no hay otro camino, lo expresa de las formas más sorprendentes y perturbadoras. Berta Pappenheim, por cierto, se recuperó. Pasó el resto de su vida como una pionera del trabajo social en Alemania, fundó organizaciones de apoyo a mujeres y niños, escribió obras de teatro y ensayos, y vivió hasta los 77 años. Su historia no terminó en la habitación donde se disolvía en alucinaciones. Terminó en décadas de contribución real al mundo. La mente que se quiebra puede, con el apoyo adecuado, reconstruirse más fuerte que antes. Escuchar voces que nadie más puede oír es una de las experiencias más estigmatizadas y menos comprendidas en toda la historia de la salud mental. Durante siglos, quienes vivían esta experiencia fueron considerados peligrosos, demoníacos, o simplemente locos sin posibilidad de recuperación. Incluso en el siglo XX, la asociación automática entre alucinaciones auditivas y psicosis grave llevó a tratamientos invasivos y a una medicalización que, en muchos casos, ignoraba completamente lo que las voces decían, de dónde venían y qué función cumplían. La investigación contemporánea ha cambiado esa imagen de forma radical. El proyecto Hearing Voices Network, iniciado en los Países Bajos por los psiquiatras Marius Romme y su colega Sandra Escher en los años 80, comenzó cuando una paciente de Romme, una mujer llamada Patsy Age, le desafió a buscar personas que, como ella, escucharan voces y hubieran encontrado una forma de vivir con ellas sin que eso destruyera su vida. Romme apareció en un programa de televisión holandés pidiendo oyentes de voces que quisieran compartir su experiencia. Recibió más de 700 respuestas. Lo que el equipo descubrió al analizar esas respuestas fue perturbador en el mejor sentido posible. Una parte significativa de las personas que escuchaban voces nunca había recibido ningún diagnóstico psiquiátrico, no estaba en tratamiento, y llevaba una vida funcional. Muchas de ellas describían las voces como molestas pero manejables, o incluso, en algunos casos, como útiles. Y casi todas podían identificar con precisión el momento en que las voces habían comenzado, y ese momento estaba asociado, invariablemente, con un trauma significativo, una pérdida, un abuso, una traición, un episodio de violencia. La investigación posterior, publicada en revistas como Psychological Medicine y Schizophrenia Bulletin, ha confirmado que existe una correlación fuerte y replicada entre experiencias traumáticas en la infancia y la aparición de alucinaciones auditivas. Las voces, en muchos casos, no son síntomas aleatorios de un cerebro malfuncionante. Son, en términos funcionales, representaciones internas de figuras significativas del pasado, ecos de abusadores, de figuras de apego perdidas, de voces que alguna vez dijeron cosas que dejaron marcas profundas. Un caso particularmente bien documentado en la literatura es el de un hombre llamado James, estudiado en el contexto del programa Maastricht Interview en los Países Bajos. James comenzó a escuchar voces a los 16 años, después de presenciar la muerte violenta de su padre. Las voces que escuchaba eran amenazantes y derogatorias, le decían que era un cobarde, que era culpable, que no merecía vivir. Durante años, los tratamientos que recibió se centraron en reducir las voces mediante medicación. Las voces disminuían, pero nunca desaparecían completamente, y el alivio era siempre temporal. Fue cuando un terapeuta comenzó a trabajar con James no para silenciar las voces sino para explorar su contenido, que el proceso cambió. Al examinar qué decían las voces, cuando eran más intensas, qué situaciones las desencadenaban, James y su terapeuta descubrieron que las voces reproducían, casi literalmente, las críticas que su padre alcohólico le había dirigido durante la infancia. Lo que escuchaba en su cabeza no era una señal de un cerebro roto. Era la internalización de un abuso que nunca había procesado y que vivía enquistado en su sistema nervioso, esperando el espacio para ser reconocido. Este enfoque, conocido como terapia cognitiva para las alucinaciones auditivas, o en su versión más contemporánea como terapia centrada en el trauma para oyentes de voces, ha mostrado resultados clínicamente significativos en múltiples ensayos controlados. No siempre elimina las voces, pero transforma la relación del paciente con ellas. Las voces pasan de ser una amenaza incomprensible a ser una señal comprensible de algo que necesita atención. Y esa transformación, aunque parezca sutil, puede ser completamente liberadora. El cerebro que habla consigo mismo en voces que aterran no está roto. Está, a su manera imperfecta y a veces devastadora, intentando procesar algo que nunca tuvo otro canal. En agosto de 1971, en los sótanos del Departamento de Psicología de la Universidad de Stanford,
comenzó uno de los experimentos más citados, más debatidos y más profundamente perturbadores de la historia de la psicología social. Philippe Zimbardo, entonces un joven profesor con reputación creciente, quería responder a una pregunta que en apariencia tenía una respuesta obvia: ¿por qué las personas se comportan de manera cruel en las prisiones? ¿Es porque los guardias son personas crueles, o es porque el sistema mismo transforma a las personas? Para responder a esa pregunta, Zimbardo construyó una prisión simulada en el sótano de un edificio universitario. Seleccionó a 24 jóvenes voluntarios, todos psicológicamente sanos según las evaluaciones previas, los dividió aleatoriamente en dos grupos, guardias y prisioneros, y los introdujo en un entorno diseñado para replicar la dinámica de una prisión real. Lo que ocurrió en los días siguientes sería el tema de libros, películas, debates éticos interminables, y una revisión profunda de los límites de la investigación con seres humanos. Los guardias, personas sin ningún historial de violencia ni autoridad, comenzaron a comportarse de formas progresivamente autoritarias, humillantes y crueles. Los prisioneros, personas igualmente sanas, comenzaron a derrumbarse emocionalmente, lloraban, desarrollaban síntomas agudos de ansiedad, mostraban comportamientos disociativos. El experimento, diseñado para durar 2 semanas, tuvo que ser interrumpido al 6º día. La interpretación que Zimbardo popularizó durante décadas fue la del poder situacional. El contexto, el rol, el entorno son tan poderosos que pueden transformar a personas ordinarias en agentes de crueldad. La maldad no necesita personas malas. Solo necesita el sistema adecuado. Esta interpretación, sin embargo, ha sido cuestionada y matizada de forma significativa en años recientes. El investigador británico Alexander Haslam y el psicólogo Steve Reich realizaron una réplica parcial del experimento, publicada en la revista British Journal of Social Psychology, y encontraron resultados más complejos. Los participantes que adoptaron comportamientos crueles no lo hicieron de forma automática como consecuencia del rol, sino que mostraron señales de identificación activa con la autoridad del experimento, de elección consciente, de adherencia ideológica. No eran robots situacionales. Eran personas tomando decisiones, aunque en un contexto que las facilitaba. Archivos descubiertos más recientemente, incluyendo grabaciones de audio de los briefings que Zimbardo daba a los guardias antes del experimento, revelaron que los guardias recibían instrucciones explícitas de ser duros, de crear miedo, de mantener el orden sin violencia física pero con cualquier otra herramienta psicológica disponible. Esto no invalida el experimento, pero complejiza profundamente su interpretación. Lo que el experimento de Stanford nos enseña hoy, leído con más sofisticación que en 1971, no es que todos somos potencialmente monstruosos dado el contexto adecuado. Lo que nos enseña es que la identidad moral no es una estructura fija e impermeable. Está en conversación permanente con el entorno, con las expectativas que otros tienen de nosotros, con los relatos que construimos sobre quiénes somos y que se espera de nosotros en cada rol. Y que esa conversación puede llevarnos a lugares que nunca habríamos anticipado, tanto hacia la crueldad como hacia la compasión extraordinaria. El verdadero legado del experimento de Stanford no es el miedo a lo que podríamos convertirnos. Es la comprensión de que la conciencia sobre estos mecanismos es, en sí misma, una forma de resistencia. En los registros médicos del mundo existen casos que, durante siglos, desafiaron cualquier explicación. Personas que repentinamente quedaban ciegas sin que sus ojos tuvieran ningún problema, personas que perdían la capacidad de caminar sin que ninguna lesión neurológica lo justificara, personas que experimentaban convulsiones sin actividad epiléptica en el electroencefalograma. La medicina llamó a esto, durante mucho tiempo, histeria. Luego, trastorno de conversión. Y hoy, con mayor precisión y respeto, trastorno neurológico funcional. El nombre ha cambiado, pero el fenómeno permanece. El sistema nervioso, bajo cierto tipo de estrés psicológico, puede producir síntomas neurológicos completamente reales, completamente incapacitantes y completamente reversibles, sin que exista ninguna lesión estructural que los explique. Uno de los casos más documentados y estudiados ocurrió en Leroy, Nueva York, en 2011 y 2012. En un periodo de pocos meses, 16 jóvenes estudiantes de secundaria, en su mayoría chicas adolescentes, comenzaron a mostrar síntomas neurológicos inexplicables, tics involuntarios, movimientos espasmódicos de las extremidades, dificultad para hablar, vocalizaciones involuntarias. Los síntomas no respondían a ninguna exposición ambiental identificable. Los análisis toxicológicos del suelo y el agua de la escuela dieron negativos.
Las evaluaciones neurológicas individuales no encontraron causa orgánica. Los medios de comunicación amplificaron el caso con una intensidad que, en sí misma, se convirtió en parte del problema. Se especuló con contaminación química, con conspiraciones de la industria farmacéutica, con presencia de gases tóxicos enterrados bajo la escuela. El pánico comunitario fue real y significativo. La conclusión a la que llegaron los especialistas en neurología funcional, y que fue publicada en revistas médicas con posterioridad, fue que lo que había ocurrido en Leroy era un caso de malestar psicogénico masivo, anteriormente conocido como histeria colectiva. Un grupo de adolescentes sometidas a presiones académicas, relacionales y familiares significativas habían experimentado la diseminación de un patrón de síntomas neurológicos funcionales a través de mecanismos de aprendizaje social y empatía neurológica. Esto no significa que los síntomas fueran fingidos. No lo eran. Significa que el sistema nervioso humano, especialmente en personas con predisposición a la disociación o con historiales de trauma, puede reproducir patrones de síntomas que observa en otras personas, particularmente en contextos de estrés elevado y vínculos emocionales estrechos. Es un mecanismo que tiene precedentes históricos documentados desde la Edad Media, incluyendo los episodios de baile compulsivo en Alsacia en el siglo XIV y las convulsiones colectivas documentadas en conventos europeos durante los siglos XVII y XVIII. El tratamiento del trastorno neurológico funcional es uno de los grandes éxitos silenciosos de la neurología contemporánea. Con una combinación de fisioterapia especializada, psicoterapia, y sobre todo con la validación explícita de que los síntomas son reales y no inventados, la mayoría de los pacientes muestran mejorías significativas. En muchos casos, la sola explicación clara y no estigmatizante del mecanismo produce una mejoría rápida y sostenida. El cuerpo, cuando por fin siente que ha sido escuchado, puede empezar a soltar lo que cargaba. Imagina despertarte un día con la certeza absoluta de que estás muerto. No como una metáfora. No como una depresión que te hace sentir vacío. Como una convicción tan real, tan arraigada, tan imposible de cuestionar como saber que tienes dos manos o que el sol sale por el este. Eres un cadáver que camina. Tu cuerpo se está pudriendo. Tus órganos han dejado de funcionar. No necesitas comer porque los muertos no comen. No necesitas dormir porque los muertos no duermen. Esto es el síndrome de Cotard, llamado así por el neurólogo francés Jules Cotard, quien lo describió por primera vez en 1880 en una paciente a quien denominó Mademoiselle X. Esta mujer, afectada por una severa depresión psicótica, había llegado a la conclusión de que no tenía cerebro, ni nervios, ni estómago, ni intestinos. Que su cuerpo era simplemente una envoltura vacía. Que no necesitaba comida. Que era inmortal porque ya estaba muerta. Y finalmente, murió de inanición, negándose a comer porque los muertos, razonaba ella, no tienen hambre. Los casos de síndrome de Cotard son raros pero están consistentemente documentados en la literatura psiquiátrica. Un caso particularmente notable fue descrito en los años 90 por el investigador Adam Seeman del Departamento de Neurología de la Universidad de Edimburgo. Un paciente, al que llamaremos Graham, había sobrevivido a un intento de suicidio mediante electrocución. Cuando recuperó la conciencia, algo había cambiado de forma fundamental. Estaba convencido de que su cerebro había muerto en el intento y de que todo lo que experimentaba a partir de ese momento era un estado intermedio, un limbo entre la vida y la muerte. Lo que hace el caso de Graham particularmente valioso para la neurociencia es que accedió a participar en estudios de imagen cerebral. Y los resultados de esos estudios fueron extraordinarios. Los escáneres de PET del cerebro de Graham mostraban una actividad metabólica en las regiones frontales y parietales dramáticamente reducida, comparable en algunos aspectos a la actividad cerebral observada en estados vegetativos. El cerebro de Graham, en términos funcionales medibles, presentaba una actividad coherente con su convicción de muerte. El neurólogo Stephen Laureys, que estudió el caso con Seeman, describió los resultados como de los más asombrosos que había visto en su carrera. No porque confirmaran que Graham estuviera muerto, sino porque demostraban que la convicción psicológica puede tener correlatos neurológicos directos y mensurables. El cerebro de Graham había reorganizado su funcionamiento en torno a la narrativa de la muerte hasta el punto de aproximarse funcionalmente a esa narrativa. Graham eventualmente recibió tratamiento combinado con medicación antidepresiva, antipsicótica y terapia cognitiva. Con el tiempo, su convicción de muerte se fue disolviendo. Comenzó a disfrutar de cosas pequeñas, el café, la música. Y al final, describió el proceso de recuperación como aprender a creer que estaba vivo,
no porque recordara hacerlo, sino porque empezaba a sentirlo. El síndrome de Cotard es, en cierta forma, la prueba más extrema de una verdad que recorre todo este documental. La realidad que habitamos no es la realidad objetiva que existe fuera de nosotros. Es la realidad que nuestro cerebro construye, segundo a segundo, con los materiales que tiene disponibles. Cuando esos materiales se alteran, la construcción puede producir estructuras que para un observador externo parecen completamente imposibles. Pero para quien las habita, son absolutamente, devastadoramente, reales. Pocos temas en psicología han generado más controversia, más fascinación popular, y más confusión que el trastorno disociativo de identidad, anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple. Durante décadas, el debate dentro de la psiquiatría sobre si este diagnóstico describe una realidad clínica genuina o es fundamentalmente un artefacto de la sugestión terapéutica ha sido intenso y, en algunos aspectos, permanece abierto. Lo que no está en debate es que existen personas que experimentan alteraciones profundas y documentadas de la identidad, la memoria y la conciencia, que tienen correlatos neurológicos mesurables, que están consistentemente asociadas con historiales de trauma severo temprano, y que responden a tratamientos específicos. Uno de los casos más estudiados y que contribuyó de forma significativa a la comprensión neurobiológica del trastorno es el descrito por la investigadora Simone Reinders de la Universidad de Groningen en los Países Bajos. En una serie de estudios publicados en Neuroimage y otras revistas de alto impacto, Reinders y su equipo utilizaron neuroimagen funcional para examinar los correlatos cerebrales de las diferentes partes de la personalidad en pacientes diagnosticadas con trastorno disociativo de identidad. Lo que encontraron fue que las diferentes identidades o estados de la personalidad mostraban patrones de activación cerebral genuinamente distintos, diferencias en la activación del córtex prefrontal, la amígdala, y las regiones de procesamiento emocional, que no podían ser explicadas por actuación voluntaria o simulación. Los participantes del grupo de control, personas sanas a quienes se pedía que simularan tener diferentes identidades, no mostraban estas diferencias de activación. El mecanismo propuesto por la teoría de la acción estructural, desarrollada por Onno van der Hart, Eggert Nijenhuis y Cathy Stele, sugiere que el trastorno disociativo de identidad es una respuesta adaptativa al trauma crónico severo en las etapas tempranas del desarrollo. Cuando un niño o niña experimenta repetidamente situaciones de terror que exceden su capacidad de procesamiento y de las que no puede escapar, el sistema nervioso en desarrollo puede fragmentar la experiencia en compartimentos separados que no comparten memoria ni estado emocional, como una forma de permitir la supervivencia funcional en un entorno que de otra forma resultaría insostenible. La recuperación, en estos casos, no consiste en eliminar las diferentes partes sino en promover la comunicación y la integración gradual entre ellas. Es un proceso largo, delicado, y que requiere una alianza terapéutica sólida y consistente. Pero los resultados, cuando el proceso se realiza correctamente, pueden ser profundamente transformadores. Lo que nos enseña el trastorno disociativo de identidad, más allá de los titulares sensacionalistas que frecuentemente lo acompañan en la cultura popular, es que la identidad no es una esencia fija que habitamos desde el nacimiento. Es una construcción dinámica, permanentemente negociada entre la biología, la historia personal y el entorno relacional. Y cuando esa construcción se realiza en condiciones de violencia y terror, puede tomar formas que para el observador externo resultan incomprensibles, pero que para el sistema que las generó representan la única solución posible a un problema imposible. Hemos recorrido un laberinto largo. Hemos visitado la mente de personas que vivieron experiencias que desafiaron su comprensión del mundo y la de quienes los rodeaban. Hemos visto cómo el cerebro puede construir impostores donde hay seres queridos, presencias aterradoras donde hay oscuridad vacía, voces donde hay silencio, muerte donde hay vida. Y en cada caso, la ciencia nos ha ofrecido no una respuesta que despoje la experiencia de su significado, sino una comprensión que la profundiza. Porque saber que la parálisis del sueño tiene una explicación neurológica no hace que el terror sea menos real. Saber que el síndrome de Cotard tiene correlatos en el metabolismo cerebral no hace que el dolor de Graham sea menos devastador. Saber que las voces que escucha alguien son representaciones internas de traumas pasados no hace que el sufrimiento sea menos urgente. Lo que la ciencia nos ofrece es algo más valioso que la negación del misterio. Nos ofrece un camino hacia la compasión. Porque cuando entendemos el mecanismo, dejamos de tener miedo de la persona. Y cuando dejamos de tener miedo, podemos empezar a ayudar. Cada uno de los casos que hemos explorado hoy fue, en su momento, interpretado como locura, peligro o contacto con fuerzas oscuras.
Y en todos ellos, el mayor daño no lo produjo el síntoma sino el aislamiento. La persona que no pudo hablar de lo que experimentaba porque sabía que nadie la creería. La persona que no buscó ayuda porque el estigma era más aterrador que los propios síntomas. La persona que fue tratada como un problema a controlar en lugar de como un ser humano que necesitaba ser comprendido. Ese es el verdadero monstruo de todas estas historias. No las voces, no las presencias, no las identidades fragmentadas. El monstruo es el silencio. El monstruo es la vergüenza. El monstruo es la soledad de creer que nadie más podría entender lo que vives. La mente humana es el territorio más vasto, más complejo y más misterioso que conocemos. Más que el océano profundo. Más que el espacio interestelar. Y como todo territorio vasto y complejo, tiene sus zonas de sombra, sus regiones donde los mapas dicen aquí hay monstruos. Pero como toda zona de sombra, lo que realmente contiene no son monstruos. Contiene partes de nosotros que esperan ser comprendidas. Eso es lo que hemos intentado hacer hoy. Alumbrar, aunque sea brevemente, algunas de esas zonas. No para que dejen de ser misteriosas, sino para que dejen de ser aterradoras. El laberinto no desaparece cuando lo conoces. Pero cuando lo conoces, puedes empezar a encontrar la salida. Hasta la próxima.